Una mujer llegó a una fiesta familiar. Miró a su suegra a los ojos y le dijo: «No me gusta cómo te ves». El hombre se sentía perfecto, ni un solo síntoma. Horas después, estaba en cirugía de emergencia, una arteria mayor bloqueada, a punto de sufrir un infarto. La mujer era paramédica. Años de experiencia le habían enseñado a ver lo que otros no podían, sin siquiera saber cómo lo hacía. Hoy hablamos de por qué tus hábitos son invisibles y de las herramientas para hacerlos visibles. Ya sabes que tus hábitos siguen 4 leyes. Hoy entramos en la primera: hacerlo obvio. En Hábitos Atómicos, James Clear dedica 2 capítulos enteros a esto. Porque resulta que la mayoría de tus hábitos operan en la sombra. No los ves, no los cuestionas, simplemente los ejecutas. Y eso puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Hoy vas a descubrir por qué tu cerebro es una máquina de predicciones que actúa sin que te des cuenta. Y vas a aprender 2 fórmulas que la ciencia ha probado para crear cualquier nuevo hábito, sin depender de la motivación. ¡Vamos! Tu cerebro es una máquina de predicciones. Continuamente escanea todo a tu alrededor, analiza patrones y selecciona señales, sin que tengas que pensar en ello. Por eso la paramédica detectó el infarto. Años de experiencia le habían enseñado a reconocer patrones en la distribución de sangre del rostro. Ella no podía explicar qué vio, pero sabía que algo andaba mal. Y esto pasa en todas partes. Analistas militares que distinguen misiles de aviones aliados en un radar, sin poder explicar cómo. Curadores de museo que detectan falsificaciones a simple vista. Pero aquí está el problema. Con el tiempo, las señales que disparan tus hábitos se vuelven tan comunes que se vuelven invisibles. El libro cuenta una historia perfecta. Un vendedor de tienda tan metido en su rutina de cortar tarjetas de regalo vacías que cuando un cliente pagó con tarjeta de crédito, la tomó y la cortó en 2, en total automático. Carl Jung lo resumió mejor que nadie. Mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, ¿cómo haces visible lo invisible? Los trenes de Japón tienen la respuesta. Los conductores usan un sistema llamado señalar y nombrar. Señalan cada indicador y dicen en voz alta lo que ven. La señal está verde. El velocímetro marca 80. Todo despejado. Suena ridículo, pero reduce los errores un 85%, porque convierte un hábito inconsciente en consciente. Usas los ojos, las manos, la boca y los oídos al mismo tiempo. Y tú puedes hacer algo parecido. Se llama el registro de hábitos. Haces una lista de todo lo que haces en un día. Despertar, apagar la alarma, revisar el teléfono, ir al baño, cada pequeña acción. Después marcas cada uno. Un más para los buenos, un menos para los malos, un igual para los neutros. Sin juzgarte, solo observa. El primer paso para cambiar un hábito siempre es el mismo: verlo. No puedes cambiar lo que no ves. En 2001, un grupo de investigadores británicos hizo un experimento con 248 personas. El objetivo: hacer más ejercicio. El primer grupo solo registró sus entrenamientos. El segundo recibió charlas motivacionales además del registro. Los dos tuvieron el mismo resultado. 35% cumplió. Pero el tercer grupo hizo algo diferente. Además de las charlas, completaron una sola oración. Voy a hacer ejercicio este día, a esta hora, en este lugar. El resultado: 91%, más del doble que los otros dos grupos. La diferencia no fue motivación, fue una oración. Los investigadores la llaman intención de implementación, un plan que defines de antemano para saber exactamente cuándo y dónde vas a actuar. Y la fórmula es simple: yo haré esta conducta a esta hora, en este lugar. Meditaré 1 minuto a las 7 de la mañana en la cocina. Estudiaré inglés 20 minutos a las 6 de la tarde en mi habitación.
Haré ejercicio 1 hora a las 5 en el gimnasio. Cuando defines el momento exacto, no esperas a que la inspiración te alcance. No hay debate interno, solo sigues el plan. Y esto funciona para todo. Estudios muestran que las intenciones de implementación aumentan las probabilidades de ir a votar, de enviar impuestos a tiempo, de reciclaje, de dejar de fumar. La mayoría piensa que le falta motivación. Lo que realmente le falta es claridad. Cuando tus sueños son vagos, es fácil inventar excusas todo el día. Pero cuando tienes un plan específico, la ambigüedad desaparece. Pero hay una segunda fórmula, aún más poderosa, y empieza con un filósofo francés y una bata de terciopelo. En 1765, el filósofo Denis Diderot era pobre, hasta que vendió su biblioteca a la emperatriz de Rusia, por lo que hoy serían $140.000. Con ese dinero se compró una bata de terciopelo escarlata, y eso cambió todo. La bata era tan elegante que todo a su alrededor se veía miserable. Así que reemplazó el tapete, después las esculturas, después el espejo, la mesa, el sillón, como fichas de dominó. A esto se le llama el efecto Diderot. Una acción nueva se convierte en la señal que dispara la siguiente, una reacción en cadena. Y pasa todo el tiempo sin que lo notes. Vas al baño, te lavas las manos, te secas, ves la toalla sucia, la llevas a la lavadora, necesitas jabón, lo anotas en la lista de compras. Y aquí es donde puedes usar esto a tu favor. La segunda fórmula se llama acumulación de hábitos. Después de un hábito que ya haces, colocas el hábito nuevo. Después de servirme el café, medito 1 minuto. Después de quitarme los zapatos de trabajo, me pongo los tenis. Después de sentarme a cenar, menciono algo por lo que estoy agradecido. Y puedes encadenarlos. Después del café, medito. Después de meditar, preparo mi agenda. Después de la agenda, empiezo la primera tarea. Una cadena de hábitos completa. Pero la clave es que la señal sea específica. No digas cuando tome un descanso. Di, cuando cierre mi computadora para almorzar, haré 10 flexiones junto a mi escritorio. La ambigüedad mata los hábitos. La especificidad los hace inevitables. Cuando vea unas escaleras, las usaré en lugar del ascensor. Cuando llegue a una fiesta, me presentaré con alguien que no conozca. Cuando tenga intención de comprar algo caro, esperaré 24 horas. Recuerda las dos fórmulas. Intención de implementación. Yo haré esto a esta hora en este lugar. Acumulación de hábitos. Después de esto que ya hago, haré esto nuevo. Con esas dos herramientas puedes crear cualquier hábito. ¿Cuál es el primer hábito invisible que descubriste hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y para que lo apliques, cree un scorecard gratuito donde listas tus hábitos y los clasificas, más un planificador con las dos fórmulas. Descárgala gratis en el comentario fijado. Es la forma más simple de pasar de quiero cambiar a sé exactamente cuándo y dónde empiezo. Y en el próximo vídeo entramos en algo que cambia las reglas del juego, el poder del entorno, porque donde estás importa más que lo que intentas hacer. Ahí es donde la primera ley se pone realmente interesante. Ahora mismo tus hábitos están actuando sin que los veas. Son invisibles, están en piloto automático. Pero una vez que los nombras, los señalas y les das un cuándo y un dónde, dejan de controlarte. Recuerda, no te falta motivación, te falta claridad.